Bien, acá. ¿Qué tal? Buen día. Estamos acá por analizar, ¿no es cierto?, qué es lo que sucede con esta máquina, que es una máquina de costura, digamos. Es una máquina de coser, pero industrial. Bien, de la independencia a lo que es la industria liviana. Bien. Y está esto, ¿no es cierto?, accionado por un motor. Bien. ¿Te ven ahí? Después las especificaciones ahí del motor se van a ver bien en las fotos. Todo en la placa de características, pero un motor de 1/3 de HP. Monofásico. Bien, tenemos el cable de alimentación aquí. Bien. Y bueno, como ustedes saben, el motor acá vendrá a ser la fuerza motriz de la máquina en sí, bien, que tenemos acá, esta máquina de costura. Bien, una máquina de coser. Bueno, toda la máquina en su conjunto, con su mesita. Faltaría donde está acá el elemento que es para colocar ahí los carretes de hilo. ¿Bien? Acá una llave de accionamiento. ¿Bien? On-off. Es una máquina japonesa de la marca Yamato. Tecnología japonesa. Bueno, tiene un sistema de transmisión esto, que es a través de poleas. Bien, acá tenemos una de las poleas. Bien. Tenemos una de las poleas, que vendría a ser la conducida. Y tenemos aquí la polea conductora, ¿bien?, que está acoplada ahí al motor, que a su vez, ¿no es cierto?, tiene un sistema de acoplamiento acá abajo, con el cual nosotros, mediante pedales, bueno, tenemos un pedal que nos acciona acá este elemento. ¿Ven? Cuando estemos operando ya la máquina, nos acciona este elemento. Vamos a ver qué tal trabaja. Bien, es para mover esa piecita que en este momento no sé cómo se llama bien, pero no sé mucho de máquinas de coser, pero bueno, es la pieza que sujeta la tela, ¿bien? Inclusive tenemos un hilo y una aguja colocada, ¿eh? Bueno, como podrán ver, ¿no es cierto?, más que nada necesita la limpieza, la máquina. ¿Bien? Sería nuestro mantenimiento. La limpieza preventiva. Hay que ver acá también, ¿no es cierto?, hay que hacer una limpieza. Acá tiene unos cojinetes de caucho. Tiene unos amortiguadores de caucho para evitar vibración. Y bueno, pongámoslos en marcha y veamos qué tal funciona la transmisión. ¿Bien? Porque todo este sistema también con este otro pedal más grande acciona, ven ahí, un sistema que acopla y desacopla la polea conductora. ¿Ven? Si queremos o no queremos nosotros tener movimiento de lo que es la aguja. ¿Ven? Vamos a encender acá. ¿Ven? No se escuchan ruidos extraños. ¿Bien? Es un motor monofásico de la marca Konciu. ¿Bien? También es japonés el motor, perdón. Lo saca Japón. Es realmente una maravilla esta máquina. A pesar, ¿no es cierto?, de no ser, digamos, algo de alta tecnología, ¿no es cierto?, pero ustedes ven, ¿no es cierto?, lo bueno que es
que es la ingeniería, y sobre todo la ingeniería japonesa. Bueno, probamos acá. Bien. Bueno, la polea se sacude un poco, ¿eh? Vamos a ver si podemos accionarlo desde acá para ver cómo se comporta la máquina, cómo se comporta la polea y la correa sobre todo. Bien, la correa puede estar un poquito vieja ya. Bien, no tiene una buena tensión. Ahí la correa es una correa del tipo trapezoidal. Ustedes verán acá, tiene algunas cuestiones aquí. Si bien no está destruyéndose la correa, está del tipo trapezoidal. No está, digamos, en óptimas condiciones, no está perfecta. Con lo cual habría que ver cómo hacemos acá para tensar la correa. Cómo hacemos para tensar un poquito la correa. O bien reemplazarla, porque quizás, ¿no es cierto?, ese ruido que escuchamos sea producto de que se está despegando parte de la correa, bueno, esta capa que tiene ahí por encima. Hay un archivo muy bueno de Dunlop, que también lo voy a estar subiendo, en donde se habla pura y íntegramente de correas. ¿Ven? Un poco de propaganda de la empresa esa Dunlop, pero la información que tienen en el PDF es muy buena. Fijémonos acá en el canal por donde circula la correa. No parece haber nada que lo obstruya. Acá por donde la correa se mueve. Bien. Entonces, esta máquina obviamente hay que operarla sentado porque tenés que manejar dos pedales. Y bueno, el movimiento de acople el movimiento que hay que hacer para el acople es muy suave, es apenas asentar el pie para que esto opere. Bien, la verdad que muy bueno, a pesar de el hecho de que ha estado un poquito archivada esta máquina. Bien, ha estado en depósito. Consideramos que hay que hacer limpieza. Ya vamos a ver cómo arranca este motor. Bien, porque yo por lo que es la parte externa no veo, ¿no es cierto?, lo que sería un capacitor de arranque. Es muy probable de que este motor no trabaje con capacitor de arranque. Bien. Es muy probable que este motor no trabaje con capacitor de arranque, sino que sea simplemente de fase partida. ¿Bien? Como no es un movimiento que necesitamos mucho esfuerzo, digamos, mucho par de arranque, en definitiva acá tenemos una polea de mayor diámetro. Podemos medir lo que son los diámetros. Podemos sacar ahí la longitud después de la correa, de acuerdo a lo que nos indica el archivo de Dunlop, de cómo calcular el largo de la correa. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, limpieza, verificar la correa, si no se puede tensar la correa un poco, y si no se puede tensar, la reemplazamos. Obviamente calculamos la longitud de la correa, hacemos limpieza,
exterior e interior también en el motor. Bueno, acá la llave, a pesar de ser una llave de encendido bastante antigua, parece esperar perfectamente, espera bastante bien. Deberíamos acomodar un poco acá lo que son los cables, bien, hacer que el prensacable sujete bien esto, este que tenemos acá. Luego reemplazar la ficha esta por una ficha moderna, una que sea normalizada, porque esta es de, perdón ahí, esta es de 2 espigas redondas, ¿bien? De otra normativa. De hecho, bueno, yo tengo esto también que está, no sería lo recomendable, ¿ok? Pero me sirve justamente para trabajar con cosas que tengan este tipo de ficha, ¿bien? Lo ideal sería reemplazar la ficha por una que corresponda, ¿bien? De la norma que corresponda. Bueno, acá vemos que vamos a encenderlo de nuevo. Entonces, ¿cómo sería la transmisión de movimiento? ¿Dónde tenemos mayor velocidad de giro? ¿Dónde queremos mayor velocidad de giro? Tenemos una polea más grande aquí y otra más pequeña acá. ¿Ven? Podríamos hacer la relación ahí de giro, como la relación que existe entre las poleas. Acá el motor, por su parte, gira a 1425 RPM, o sea, una velocidad normal para un motor monofásico. Podríamos medir ahí también el consumo que tiene en corriente. Y bueno, después lo único que quedaría, como les digo, es de mantenimiento acá, revisar por dentro del motor para hacer una limpieza. Reemplazar seguramente ahí la correa, lubricar las piezas móviles. Acá tenemos varias piezas, si es posible, ¿no es cierto? Pintar toda la estructura, ¿no? Sería algo también importante, porque esto tiene bastante óxido, bien. Hacer una buena limpieza y pintura de toda la estructura que se ve afectada ahí por el óxido. Quizás también ahí la carcasa del motor, sacarle un poquito el óxido y darle una buena pintadita. ¿Bien? No hay mucho, digamos, para lo que es reparación, en lo que es correctivo, quizás solamente lo que es la correa, pero sí, ¿no es cierto?, preventivo, lo que vendría a ser la parte de limpieza. Acá sí, ¿no es cierto?, en esta parte donde vimos ahí lo del cable también sería algo correctivo, lo de la ficha también sería algo correctivo. Tenemos esas tres cosas como mantenimiento correctivo: correa, cable y la ficha de alimentación. Quizás acomodar bien este cable para que no esté así en posible contacto con lo que es estos alambres, ¿bien? Estas barritas, ¿no es cierto?, que tenemos acá en los pedales o en la cadenita esta. Moverlo el cable en el lugar, empezar a acomodar un poquito esto, revisar acá el enganche del pedal a ver si está bien. Está un poquito choco, quizás haya que ajustar algo, seguramente algún bulón hay que ajustar ahí. Así que bueno, repasemos acá. Correctivo, la pintura, ¿bien? Sacar, limpiar y pintar el bulón de acá del pedal, revisarlo, si no hay que cambiarlo, solamente ajustarlo. Acá como correctivo lo de la correa, solamente necesita ser ajustada o reemplazada. De hecho ya está bastante vieja la correa, quizás sería bueno colocar una nueva. Pintura acá también en la carcasa, acomodar acá el cable y cambiar la ficha. Bien, podremos hacer luego también una serie de cálculos para ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, el largo de la correa, la velocidad con la cual se mueve acá
pieza que acciona, acá digo la polea que acciona obviamente en lo que es el sistema acá de las máquinas de coser. Bien, veamos a qué velocidad gira esta parte con respecto a esta que ya dijimos que gira a 1425. Bueno, entonces más que nada algunos cálculos que podemos traer de esta máquina para ver si realmente cumple con lo que nosotros necesitamos. Podemos hacer unas mediciones de consumo, que eso lo voy a hacer ahora en un momento. Pero bueno, básicamente está bien la máquina, necesita un mantenimiento correctivo en algunas piezas y necesita un mantenimiento preventivo en otras, en toda su estructura, la limpieza, la lubricación, etc. Bien. Bueno, acá vamos a ver algo más, fíjense. Esto es, le voy a sacar un cachito el flash ahí. Bueno, esto es un nivel, ¿no es cierto?, para medir la cantidad de aceite que tiene la máquina. Fíjense que tienen una especie de cárter acá abajo en donde almacena el aceite. Bien, está a un nivel bastante bajo. Es para que se mantengan siempre lubricadas las partes mecánicas que tienen acá adentro. Y fíjense, por aquí está lo que sería la abertura para el drenaje. Bien, acá donde dice drain. Bueno, para quitarnos, ¿cierto?, lo que es acá las correas, bueno, podemos trabajar acá en sacar esa tuerca y quitar ahí la correa para reemplazarla. Bien, y de paso también para medir los diámetros para nuestro cálculo. Bueno, ¿qué es lo que he hecho aquí? Fíjense que eso también hay que revisar, ¿no es cierto? Bien, en el tema del nivel del aceite, drenar y colocar aceite nuevo. Bien, ahí tenemos la parte del drenaje, acá como hemos visto aquí, y la parte para hacer la entrada del aceite. Seguramente hay que levantar toda esta estructura, ¿bien?, para colocar aceite nuevo. Bien, eso también lo vamos a ver como tema de mantenimiento preventivo, el tema del aceite en el interior ahí del cárter. Bueno, vamos ahora con la medición, como les dije, vamos a medir con una pinza amperométrica. Bueno, acá abrí el plástico, con lo cual lo tengo que cambiar a esto. Me va a servir ahora para hacer la medición, ¿eh? Porque estaba deshabilitada la tierra ahí. Así que, como la ficha nueva tiene que ser compuesta a tierra, obviamente. Y bueno, voy a aprovechar ahora esto para medir. Vamos a ver. Vamos a medir primero de tensión. Bien, fíjense acá, pincita. Vamos a medir tensión ahí, en escala 750. Bueno, la única que tiene esta pinza. Vamos a colocar ahí. Vamos a ver, chequear que esto esté bien colocado. Está bien colocado. Bien. Y bueno, veamos acá. Tenemos unos... Bien. ¿Se ve bien ahí? Bueno, tenemos 215, no, 216 voltios. Bien, nos llegamos a tener 220. 215 voltios aproximadamente. Bien. Tomo el valor de 200. Bueno, y se estabilizó en 214. Bueno, se mueve. Bien, tomo unos 215. Y vamos a medir ahora la corriente que consume este aparato, esta máquina. Vamos a ver. Y bueno, ya saben, para medir con una pinza amperométrica lo que tenemos que hacer es seleccionar uno de los dos cables. Vamos a seleccionar el cable vivo. Disculpen ahí. Vamos a seleccionar ahí lo que es el vivo para medir ahí. Vamos a colocar acá nuestra pinza para medir corriente alterna en escala de 200, que es la escala más baja.
tiene una sensibilidad dentro de todo aceptable para medir este tipo de máquinas. Estamos hablando de una pinza del tipo industrial, así que miramos acá. Colocamos acá nuestra pinza. Me molesta un poquito esto. Y vamos a encender el aparato. Fíjense, esta vez primero sin acoplar lo que es el motor. Vamos a acomodar ahí la pinza. 0,1, ¿bien? Pero fíjense, yo voy a apagar ahora. Listo. Ahí me marca 0. Está funcionando en vacío. Fíjense cómo, hace un rato no se debe haber notado, pero yo voy a encender de nuevo. Vamos a ver ahí un pico que tiene, un pico de corriente que tiene el motor al arranque. Bueno, vamos a esperar que se detenga esto. ¿Saben por qué? Porque ahí está, y lo frené. ¿Saben por qué? Porque si está funcionando y yo lo enciendo de nuevo, obviamente, o sea, si está girando el motor y yo lo enciendo nuevamente, no se va a notar ese pico, porque ese pico ocurre en el momento del arranque, en el momento donde el par de arranque del motor tiene que ser elevado y obviamente es donde más consume corriente eléctrica el motor, en el momento del arranque. Bueno, fíjense en ahí. Bien, se ha visto, ¿no es cierto?, un pico de hasta 4,8 amperes. Vamos a ver ahí. De nuevo, ahí está detenido el motor. Sí, 4,8 o 4,9 es el pico de corriente que tiene este motor. Bien, una vez que está funcionando ahí, se estabiliza en unos 100 o 200 miliamperes. Pero obviamente que no está funcionando lo que es el mecanismo. Entonces simplemente está funcionando en vacío el motor. Yo voy a accionar acá el pedal y veamos cómo aumenta el consumo. Bien, evidentemente en carga el motor consume ahora muchísimo más, 1 ampere. Bien, consume 1 ampere ahí funcionando y todavía ni siquiera haciendo un trabajo en condiciones normales porque no estamos cosiendo nada, ¿bien? Simplemente estamos probando cómo el mecanismo, bueno, acoplado ya al motor, ¿no? Obviamente por el sistema ese acople que tiene ahí entre el eje del motor y lo que es la polea. Cuando yo acoplo eso, aumenta el consumo de corriente. Estoy tratando de que esto me quede, bueno, en una posición un poquito más bonita. A ver ahí. Bien. Esos son los dramas de tratar de hacer las cosas solo, pero bueno, a veces no queda de otra. Hay que darse maña más grabando, ¿vieron? Entremos 200 mili, así funcionando en vacío. Ahora apretamos acá el pedal de acople y vemos que por un momento sube hasta 1,2, luego se estabiliza en 900 miliamperes, ¿bien? Obviamente que el consumo estando en carga aumenta. Hay un momento que llega hasta 1,5 o 1,8 amperes y luego se estabiliza en alrededor de 1 ampere. Bien. Bien, bien. Entonces, como hemos visto ahí, como el consumo varía estando la máquina ahí en vacío, funcionando solamente el motor, a cuando nosotros ya le agregamos una carga al motor, que vendrá a ser ya el sistema este de transmisión que tiene. Inclusive vemos que al principio
hay un pico de corriente de alrededor de 1,2 o 1,5 amperes al momento del acoplamiento. Y bueno, todavía nos faltaría ver, ¿no es cierto?, qué tanto consume cuando nosotros estamos trabajando, pero no superaría seguramente los 2,2 amperes ahí, trabajando a la máxima de potencia. Así que el motor está bastante bien para lo que es la máquina, para lo que hace la máquina. Quizás, ¿no es cierto?, esos rozamientos y pérdidas, ¿no es cierto?, de lo que sería la potencia útil, podemos llegar a utilizar, mejorarían ahí con la lubricación y con el cambio ahí de la correa, que genera ciertos roces por no estar íntegra, por no ser una correa que esté nueva. Pero bueno, hemos visto acá, podemos llegar a calcularla, ¿no es cierto?, a la potencia que consume, tanto estando en vacío como estando en carga. Podemos llegar a hacer ese cálculo también y relacionarlo, bueno, con lo que es acá la potencia nominal del motor, potencia mecánica de 1/3 de HP. Y bueno, ver, ¿no es cierto?, ahí tratar de calcular ahí un coseno de phi, que eso no aparece aquí en las placas de especificaciones del motor. Bueno, varias cosas que se pueden hacer. Hemos visto acá, nos quedaría ver el tema del diámetro de las poleas nomás, ¿sabes? Y con eso terminaríamos acá el tema de mediciones eléctricas. Con esto, bien, voy a apagar acá la máquina. Vamos a ver cuánto miden cada una de las poleas. Bueno, estoy procediendo acá a desarmar esta parte, bien. Fíjense, ahí ya saqué unas tuercas que tenía esto, de ambos lados, de aquí y de este otro también, bien. Son 14, bien, tuerca de número 14. No tenía yo un tubo, lo mismo que me pasó con esta, ¿no es cierto? No tenía un tubo para utilizar el cricket ahí, ¿no es cierto? Este debe ser 20, yo tengo 17, 13, 11 y bueno, 14 no tenía. Pero bueno, no hubo mucho problema porque salió bastante bien haciendo un poquito de esfuerzo con la llave francesa. No hubo drama ahí. Y hay que retirar esa varilla roscada. Hay que retirarla. Entonces vamos a ir desarmando justamente lo que es este sistema de transmisión. Como que tenemos bastante cosas para hacer. Una varilla roscada. Acá tenemos uno. Vamos a sacar el otro. Más que nada para hacer lo que es la limpieza. Ya saben que no vamos a hacer ninguna reparación. Pero ahí estaba mi dedo. Disculpa. No vamos a hacer ninguna reparación mecánica, simplemente limpieza. Necesitamos hacer esto. Ahí. Ya hemos retirado ahí uno de estos buloncitos, ¿ven? Que son como un tipo de varilla roscada con una cabeza tipo Philips ahí. Ahí se ve. Bien, entonces eso sostiene esta parte. Bien. Es la que hace el movimiento de acople y desacople de la polea al eje del motor ahí. Acá tenemos otro sistema de enganche ahí del motor, que es para poder retirarlo. ¿Ven? Y veamos si podemos sacar ahora lo que es la polea, que es lo que estaba intentando sacar hace un rato. Ahí hay movimiento.
Así que quizás ahí ya vamos a aflojar lo que es esta polea. Sí que hace falta, pero bueno. No. Ya quitando eso, se podría hacer la lubricación. Quizás habría que sacar esta tapa de acá también. Bueno, voy a probar de sacarla acá. Bueno, antes que nada, también acá tenemos acá lo que es la correa. Podremos llegar a medirla, ¿no es cierto? Ahí, una cinta y sacar la longitud que tiene. ¿Bien? Aquí podemos hacer el cálculo midiendo lo que es los diámetros de las poleas y bueno, aplicar ahí la fórmula. Voy a tratar de sacar esta parte, como les dije acá, de la polea de abajo. A ver si se desacopla. Bueno, la polea está acoplada a lo que es el sistema de transmisión, así que seguramente no lo voy a poder sacar, pero sí voy a poder desarmar esto para hacer la limpieza del mecanismo. ¿Bien? No obstante, también he destapado acá atrás, donde hay que hacer limpieza, y vemos que efectivamente el motor sí lleva capacitor. ¿Bien? Es un capacitor de 6 microfaradios. ¿Bien? Una potencia de 500. ¿Bien? Y tendrá que ser watts ahí. En tensión de corriente alterna. ¿Bien? Un capacitor bastante importante ahí. 16 microfaradios. Aquí tenemos la placa de conexiones. Los terminales que tenemos ahí. Hay que limpiar, ¿no es cierto? Y tenemos nuestra bornera, de conexiones. Nuestra bornera de conexiones ahí. Tenemos ahí el capacitor y tenemos un dispositivo de seguridad ahí, un pequeño ahí, fusible térmico, que mide justamente la temperatura. Testea la temperatura y bueno, si llega a existir algún problema, eso se rompe, bien, se destruye, tal cual hace un fusible, pero que esta vez trabaja con lo que es temperatura. Bien, entonces confirmado, un motor de fase partida. Fíjense que tiene algunas especificaciones en la parte de atrás. Es un motor de fase partida, ¿sí? Es un motor asíncrono monofásico de fase partida con capacitor de arranque. Bien, hemos confirmado que efectivamente tiene el capacitor. Bueno, entonces habría que quitar ahí las conexiones para poder sacar ahí. Perdón. Bien, tenemos que sacar ahí con cuidado en la conexión de tierra, fase y neutro. Y para sacar esta tapita, ¿no es cierto? Con el cable que está bien sujeto ahí con el prensa-cable. Y seguir verificando el resto. Bueno, he retirado la bornera completamente. Tenemos las conexiones bien en su posición original. Las que estaban acá a la izquierda, las que están acá a la derecha. Bien. Tenía un pequeño inconveniente con uno de los tornillos que no he querido aflojar ahí el neutro. Ya lo voy a retirar ahí con cuidado. Bueno, sé que esto iba en esta posición. ¿Bien? Sí. Bien. La tierra iba ahí. Bueno, ya saben, en la carcasa. Bueno, quedaría sacar esto sin dañarlo. No sé por qué. Está muy apretado. Y bueno, se ha dañado un poquito la cabeza del tornillo. Podemos quitar acá los tornillos que sujetan el capacitor. Y ya con eso podremos iniciar ahí una limpieza. Acá estas conexiones son mediante soldadura. Está soldado esto. Así que hay que ser cautelosos de no dañar nada. Bien, pero bueno. Igual esto
de dañarse, se lo puedo volver a soldar porque el capacitor está funcionando en buenos términos ahí. Bien, para quitar el cable, el neutro, que ha quedado trabado el tornillo, no quedó otra bueno que hacer un surco ahí en la cabeza del tornillo y con una herramienta tipo Dremel. Bueno, ahora lo aplasté ahí al tornillo, obviamente hay que cambiarlo, no lo voy a volver a poner este mismo tornillo ahí. Tengo que hacer un surco para poder sacarlo con un destornillador plano. Bien, cosas que pueden llegar a pasar ahí. Si podemos extraer los tornillos de manera íntegra, mejor obviamente. Pero bueno, en este caso no queda otra que dañarle un poquito al tornillo, hacer un surco y bueno, después yo lo aplasté ahí. Igual no viene mucho al caso porque en definitiva hay que cambiarlo, porque esto si lo enderezamos se va a terminar quebrando y no nos va a servir de nada. Mejor colocar un tornillo nuevo, es el único que se ha dañado. Bueno, tenemos acá también lo que es el prensacable que va colocado aquí. Hay que apretar un poco esto, ¿bien?, para que ceda con el cable puesto. Bueno, tironear hacia afuera, ¿bien?, y sale. Bien, hay que aplastarlo un poquito con el cable por dentro y sale ahí de su lugar ahí de sujeción, que es este lugar. ¿Bien? Luego para colocarlo lo mismo. Lo único que hay que hacer es colocarlo a esto y apretar hasta que encaje ahí. De nuevo, con el cable en su interior. Esto queda para limpieza. Nuestra hornera también está bien. No le ha pasado nada. Tiene un rasponcito nada más. Ya después lo volvemos a colocar ahí. Limpiamos un poco el cable. Ya saben que va para allá. Que hay que acomodar ahí la caja donde se encuentra la llave de encendido. Y bueno, fíjense en acá. Hay que desacoplar esas tuercas para sacar el motor. Previamente deshabilitar esto, ¿no es cierto? Desarmarlo de manera tal que la varilla quede suelta, ¿no?, para no se nos enganche ahí con el pedal. Una cosa de la que no habíamos hablado es justamente que acá siempre, bueno, acá no se ve la diferencia, pero acá podemos reemplazarlo por una llave nueva en donde el off sea siempre que está más salido, ¿eh? Fíjense en las llaves de este tipo, la parada sobresale más que el encendido, justamente por una cuestión de emergencia poder apagarlo ahí. Se podría reemplazar esta, a pesar de que está íntegra, está muy bien conservada la caja, pueden poner una caja con una llave de encendido moderna, más segura, bien, que cumpla con ese requisito de que el botón de off esté más sobresalido, cosa de que ese sea justamente el primer botón que uno toque en caso de emergencia. Bien, me pateé el martillo. Bien, entonces lo que habría que hacer es desmontarlo el motor para hacer una limpieza. Bien, eso es lo que voy a hacer ahora, desmontar todas las piezas necesarias para que podamos sacar el motor. Bueno, ya he desmontado el motor. Lo que tenía ganas de hacer era medir justamente el diámetro, pero bueno, con el calibre este no voy a poder, digamos, porque no me da el largo de estas mordazas ahí para tomar la medida. Lo que voy a hacer es medir la profundidad de este surco. Bien, ahí ya lo estuve calculando, ¿eh? Y bueno, medir luego el diámetro, digamos, de manera, ¿cómo decirlo así?, bien tosca, de este punto a este, perdón, no se está viendo, de este punto a este punto, medirlo, de este punto a este punto, medirlo, ¿no es cierto?, y o sea, hacia el borde de la polea, y restarle, obviamente, lo que mide el surco este. Bien, vamos a medir ahí la profundidad de ese surco y ahí vamos a tener un diámetro aproximado ahí de la polea. Bien,
Ese surco mide aproximadamente, ahí tenemos 10 milímetros, aparentemente 10,5 milímetros, ¿bien? 10,5 milímetros. No tengo otro calibre mejor que este. Y es más, tendría que, aunque sea esto de plástico, tendría que conseguir otro nuevo, pero bueno. Y 11,5 milímetros aproximadamente sería el surco. Bien, deberíamos medir ahora la distancia que tenemos, ¿cierto? Desde el centro para acá, o bien medir todo lo que es esto. Que esto sí lo puedo hacer, tratando que sea bien en el centro. Bien, tratando que quede bien en el centro. Medimos ahí. Vamos a ver ahí. Para sacar ahí el diámetro. Bien. Y acá vemos que tenemos 115. A ver, que haga foco, No quiere hacer foco esto. Ah, está bien. Entonces, tenemos 100, 110. Bien, en 11 milímetros. Perdón, en 11 centímetros. Tenemos 110. Serían, en milímetros sería un poquito más de 115 milímetros. Veamos si podemos sacarlo acá. Yo creo que sí, serían 115,2 milímetros. Bien, 115,2 milímetros. Y bueno, a eso habrá que restarle lo que mide el surco. Bien, 115,2 milímetros. Hay que restarle 2 veces lo que mide este surco. Vamos a ver. Y este surco, como me he dicho, mide 10,5 milímetros. Bien, 10,5 milímetros. Aproximadamente, no coincide bien en 5, aparentemente sería en 7. Vamos a tratar de que quede bien esto. A ver, vamos a tomar de nuevo. Igual este calibre no es de lo mejor. Vamos a ver un poquito. Este calibre no es de lo mejor. En parte, tomando las medidas solo es complicado, pero sí, tendremos 10 milímetros,9. ¿Bien? Puede ser que haya habido un poquito de suciedad en la toma de la medida anterior, que me daba 10,5. Parece que justo había ahí un poco de suciedad en el surco, entonces habría que limpiarlo también bien el surco. Y ahora aparentemente son 11 milímetros. ¿Bien? Bueno, tomémoslo como 11 milímetros. Bien, como tenemos 11 milímetros de un lado y 11 milímetros del otro, tendremos 22 milímetros. Esos 22 milímetros le restaríamos ahí al diámetro que hemos medido, que en este caso no hay suciedad, entonces no se vería afectado por el tema del polvo. Bien, ahí más o menos en el centro para tomar el diámetro.
Y acá tenemos 115. A ver, voy a tratar de agarrarlo bien. Ahí está. Tenemos 115 milímetros. Vamos a hacer un poco de foco. Ahí está. 115, acuérdense, estoy midiendo todo en milímetros, así que tenemos 100 milímetros, 110, 115, ahí, y un poquito más de 115, que serían 115,2 milímetros aproximadamente. Bien, entonces a estos 115,2 milímetros le restamos los 22 milímetros en total que tenemos ahí del surco, ¿bien? De la parte esta. Bien. Que hemos medido ahí, ¿no es cierto? Todo el espacio que sobresale desde la base del surco de la polea hasta el borde. Bien. Entonces restamos esos 22 milímetros a los 115,2 y tenemos obviamente el diámetro que a nosotros nos interesa, que es el diámetro ahí en el interior, en el surco. Bien. Lo mismo haríamos con la otra, que eso ya lo voy a hacer ahora en este momento, pero quería mostrar justamente acá, ya hemos extraído el motor, estaría listo ahí para desensamblar esto en esta tapa y poder limpiarlo en el interior ahí con mucho cuidado. Bien, tenemos que sacar este de aquí y bueno, uno más que está por ahí abajo. Y ya podríamos ahí hacer limpieza. Acá en esta parte de la polea también tenemos ahí un poco de restos que hay que limpiar, seguramente, a ver si se puede ver, a ver si con un poco más de luz, y para no desarmar tanto esta parte por ahora. O acá, a ver, ahí se ve bien. Ahí tenemos restos de hilos. Bien, acá se ve perfecto. Tenemos restos de hilos que tenemos que quitar ahí. ¿Ven? Fíjense. Bueno, entonces, acá yo creo que puedo meter bien el calibre. No tendría que hacer tanto lío como en el caso anterior. A ver, vamos a ver. Bueno, acá puedo calzar bien el calibre, teniendo en cuenta que hay un poco de suciedad ahí. Tendría que haberlo limpiado primero, pero bueno, vamos a tomar esta medida aproximada. Y en este caso tenemos 42 milímetros. Yo creo que exactos. Sí, tomémoslo con 42 milímetros. Bien, entonces tenemos acá ya la medida de esta, que es de 42 milímetros de diámetro. Y bueno, la de aquella que tenemos que hacer esa diferencia. Ya saben ahí, 115,2 milímetros menos 22 milímetros. ¿Bien? Y ya tendríamos el diámetro de esa. ¿Qué nos quedaría entonces? Limpieza, como habíamos dicho. ¿Bien? Tenemos acá todas las piezas. ¿Bien? La correa que seguramente hay que cambiar. Bien, los cables que vemos si se los reemplaza o no. Estos cables están bastante bien. Tienen puesta tierra. Habíamos dicho ya lo del interruptor por ahí reemplazarlo por uno más moderno que tiene justamente esa parada de emergencia, el botón ese de off, ¿no es cierto? La parada obviamente sobresale un poco más que el de on, en este caso los dos son iguales. Cambiar ficha, acomodar cables, limpieza general, toda la estructura, revisar el tema del aceite acá en el cárter, drenar el aceite vieja y colocar aceite nuevo, aceite de máquina.
la normal 40. Y bueno, limpieza, lo más importante. Que tenemos nuestro motorcito ya retirado. Entonces, las tareas ya quedan listas ahí para ser realizadas. Pero ahora nos vamos a dejar aquí con el tema del motor, para hacer limpieza al motor. Y luego veríamos lo que será la limpieza de este sector, ¿no es cierto? Un poquito más complicado porque es la parte más esencial de la máquina esta de coser. Bueno, espero que les haya gustado. Y después vamos a continuar con esto, mostrando ya lo que sería el resultado final. Pero yo creo que ha sido bastante explicativo este procedimiento para desarmar esta máquina. Fíjense que bueno, acá otro mantenimiento que habría que hacer es colocar obviamente lo que falta acá, que es el portacarreteles de hilo. Pero bueno, redondeando, ¿no es cierto? Nos vamos despidiendo. Y espero que este material sea útil. Obviamente va a haber una guía al respecto. Que bueno, ya cuando esté listo el resultado final, también lo vamos a mostrar ahí. Entonces, me despido. Hasta luego. Bueno, creo que ya me había despedido, ¿no es cierto? Pero bueno, no quería dejar de mostrar esta parte que no la había abierto hace un rato, pero así podemos observar acá. ¿Bien? Vamos a correr esto, fíjense, lo estuve desarmando. ¿Bien? Al portacarretel. Hay que agregarle unos tornillos, limpiarlo, pintarlo. Pero a esto es lo que me interesa mostrar. Fíjense este sistema de lubricación que tiene. Esos pelitos que se ven ahí. Ahí, en ese sector. Son como un pequeño pincelito que lubrica ciertas piezas de la máquina. Obviamente cuando esto gira, bombea aceite. Por eso hay que ver ahí el tema del aceite. Que da el aceite nuevo. Y esto, ¿no es cierto? Fíjense ahí, bombea el aceite. Y acá en este sector estaría justamente, que parece un filtro, ¿bien? Hay que limpiarlo bien. Esta partecita es justamente en donde nosotros podemos agregar el aceite nuevo. ¿Ven? Hay que limpiarlo y agregarle un aceite nuevo. Hay que drenarlo acá y agregar acá aceite nuevo. Miren ese sector que está ahí. Miren ese que se ve ahí. Ese huequito. Bien. Entonces fíjense en este mecanismo, lo bueno que está. Bien. Está hecho justamente para que bombee el aceite a las piezas clave, digamos. Esto se lubrica por sí mismo. Está muy bueno realmente. Por eso quería mostrar todas estas cosas que hace un rato no habían quedado visibles. ¿Bien? O sea que es un trabajo bastante bueno para realizar mantenimiento. ¿Bien? Vamos a cerrar ahí. Cosita traba, Bien, y luego, ahí, bueno, como les dije, lo que habíamos visto hace un rato también, el tema de lo que es mantenimiento preventivo mediante limpieza de las partes, sigue perfectamente en pie, ¿bien? Mantenimiento preventivo, limpieza. Correctivo, bueno, ya lo que hemos hablado, el tema de la alimentación, el tema de la llave esta, el tema del cable que está ahí. Y bueno, correctivo también en el sentido de que hay que quitar óxido y pintar para evitar de que esto sufra un deterioro. Sería correctivo por el hecho de que ya está deteriorada la máquina, bien, un poco deteriorada, no está excesivamente deteriorada, pero justamente eso hay que corregir.
Y a su vez haremos ahí un mantenimiento preventivo para evitar de que esto se siga deteriorando más. Bien. Y quería agregar esto nomás con respecto del sistema de lubricación de esta máquina, que está muy bueno. Así que ahora sí los dejo.